Vayamos, por favor, a Mateo 4, verso 1 y verso 2. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Gracias, Padre, le damos en esta hermosa mañana. Pedimos, Señor, que su palabra sea revelada en nuestra vida y en nuestros corazones, y el propósito de hoy sea cumplido en cada uno de nosotros. Amado Señor, ruego que usted, Señor, tome control de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos, para poder hablar con verdad y con limpieza su palabra. Te lo pido, Señor, juntamente con mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero hablarles de esta parte de las tentaciones del Señor Jesús, o sea, cuando fue llevado al desierto. Yo sé que no hace mucho yo hablé de esto, pero he estado estudiando mucho sobre la presencia de Dios, sobre lo que es la gloria de Dios, y me llevó a todas estas escrituras una vez más, y entonces quiero compartirlas con ustedes, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dice en el verso 1 y en el verso 2 de Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria sea al Señor. El Señor no tienta a nadie. Esto nosotros lo vemos en Santiago 1:13. Si quiere, vaya ahí, por favor. Santiago 1:13. Gloria a Dios. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Pero aquí dice que el Espíritu llevó al Señor Jesús para ser tentado. Y esto lo tenemos que entender. El Señor no tienta, ¿sí? Pero aquí dice que el Espíritu Santo puede llevar a un creyente a un lugar donde pueda ser tentado. ¿Con qué propósito? De que se dé cuenta quién es Dios y que se dé cuenta quién es Él. O sea, la persona. Amén. Pero el Espíritu Santo no tienta. Eso es que tenemos que verlo claramente. Y investigando un poco sobre de esto, encontré que la palabra tentado en el original dice peirazo, que más bien significa probado. Gloria sea al Señor. Probado. Gloria sea al Señor. El Señor Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en las cuales no comió y no bebió. Gloria sea al Señor. Él estaba terminando este ayuno cuando empezó a tener una situación ahí con Satanás. Gloria sea al Señor. Y cuando la palabra de Dios dice que el Señor tuvo hambre, significa que es cuando el hombre llega a sus límites. Yo estaba buscando algo. Yo les he dicho mucho que yo he aprendido mucho en los usos y costumbres del pueblo judío. Y cuando ellos hablan de que aquí dice que el Señor tuvo hambre, es que dice que literalmente Él empezaba a morir de hambre. O sea, estaba en un punto crítico. Gloria sea al Señor. ¿Pero por qué era esto? Esto era para que Él aprendiera dependencia de Dios.
Amén, porque él estaba en la condición de humano, no estaba en la condición de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Aleluya. Y esto lo podemos ver nosotros, para que no nos asombre, en Hebreos 5, verso 8. Gloria sea al Señor, donde dice que aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Y muchas veces para nosotros el padecimiento, las situaciones difíciles, nos enseñan, nos ayudan a crecer, y a crecer grandemente. Porque ahí es donde nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando todos los recursos humanos se acabaron y no nos queda más que confiar en Dios, entonces nos damos cuenta de quién es Dios. Pero me llama mucho la atención que Hebreos 5:8 diga, y aunque era hijo, o sea, aunque es el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió. O sea, el ser humano aprende a través del padecimiento. A través de la situación difícil, aprende. Gloria sea al Señor. Amén. Y vamos a ir al verso 13, el verso 4, y vamos a ver la primera tentación que trató de tocar las necesidades de la carne. Gloria sea al Señor. Satanás trató de tentar las necesidades de la carne porque sabía que él estaba con hambre, en una situación ya difícil, hablando humanamente. Y entonces dice la Escritura, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Vino el tentador. Aquí nos vamos a detener un poquito. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nosotros somos llevados por el Espíritu a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y nos lleva a través de la Escritura a conocer la voluntad y el carácter de Dios. Pero viene Satanás, viene el tentador. Gloria a Dios. Quiero que vea que no significa que el estar en Cristo no quiere decir que no pueda venir el tentador. Le vino el Señor Jesús, nos va a venir a nosotros. Ahora, dice aquí, vino el tentador. Esto significa que no es cuestión de que si vendrá, sino a qué horas vendrá. ¿Sí me explico? El tentador puede venir en cualquier momento. Mientras nosotros estemos en esta vida, mientras no seamos transformados a un cuerpo diferente por el Señor Jesucristo, Satanás va a tratar de tentarnos. Y nosotros de resistir, gloria sea al Señor. Amén. Pero nosotros vemos que las condiciones en las que estaba el Señor Jesús, cuando estaba en ese momento en el desierto, en primer lugar, primeramente él había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando fue bautizado? Esto sucedió antes de que él entrara al desierto. Gloria sea al Señor. Y cuando él se fue al desierto, simboliza que él se apartó de las cosas del mundo para buscar el rostro del Señor. Y él hizo un ayuno, el cual también lo hizo Moisés. 40 días. Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Mire qué pregunta tan capciosa, ¿no? Si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios o no? Entonces, ¿por qué le dijo si eres hijo de Dios? Lo quiso provocar a que él demostrara que era hijo de Dios. Note bien esto. Satanás no ignoraba quién era Jesús, pero le quiso tender una trampa y quería que Jesús le demostrara que era hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Y entonces le dijo, si eres hijo de Dios, aleluya, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, él está diciendo, si eres hijo de Dios, tú tienes que tener poder, tú tienes que tener gloria, tú tienes que tener dones, tú tienes que tener maravillas. Demuéstramelo. Pero había algo escondido de Satanás aquí. Gloria sea al Señor. Amén.
Satanás quería provocar al Señor Jesús a no depender de Dios. Recuerde una cosa muy importante. Él estaba en la condición de hombre. No estaba en la condición de Dios. Y Satanás quería sacarlo y que demostrara que fuera Dios. ¿Sabe usted para qué? Para después decir que el sacrificio en la cruz no tenía una validez porque había sido Dios, no tenía chiste. ¿Se está entendiendo el asunto aquí? Entonces, lo provocó a que él le dijera, de que puedo. Pero el Señor Jesús tenía una línea, tenía una ordenanza, tenía un mandamiento de Dios. Y Dios estaba dependiendo, no de su deidad, estaba dependiendo de la voluntad de su Padre. Y esto nos enseña a nosotros mucho, que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en los tiempos y en las sazones de Dios. Amén. Entonces, este Satanás, le dice, demuéstrame que quién eres. Sí, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús lo hace? Todo el propósito se viene a tierra. Porque ya no estaría peleando en la condición de hombre, sino estaría peleando en la condición de Dios. Gloria sea al Señor. Y entonces, el Señor Jesús le contesta con una escritura que está en Deuteronomios 8, verso 3. Gloria sea a Dios. Déjeme ir a ella. Ah, caray. Sí. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cosas importantes que destacar aquí. El Señor Jesús no demostró que era el Hijo de Dios. No era necesario. El Señor Jesús demostró quién era su Señor. Y esta es una enseñanza que nosotros tenemos que hacer. Porque muchas veces nosotros pensamos que si en nuestra vida no suceden milagros y no suceden cosas extraordinarias, no somos hijos de Dios. Y muchas veces, hermano, yo me he encontrado. Yo una vez me encontré con un pastor que me dijo, ¿ya oraste por un muerto y resucitó? Le dije, no. Me dijo, estás en pañales. O sea, me estaba pidiendo una señal. Obviamente la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, amén. Pero las señales no son a mi voluntad y a mi capricho. Las señales son a la voluntad de Dios. El Señor Jesús podía haber hecho lo que Satanás le decía, pero el Señor Jesús tenía una orden del Señor. Él no podía manifestarse como Señor y como Señor y Dios hasta después de la muerte y resurrección de la cruz. Pero Satanás quería adelantar los acontecimientos para invalidar su sacrificio en la cruz. Gloria sea al Señor. Y entonces él le contestó y le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que ser restaurados, ser instruidos, alentados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más importante que el alimento al cuerpo. El alimento al cuerpo es importante, pero es más importante el alimento al espíritu por la palabra de Dios. Aleluya. No es que el Señor
no pudiera clamar por ayuda o que él podía ayudarse a sí mismo, sino que él se estaba sometiendo no a la voluntad de Satanás, sino a la voluntad de Dios. La invitación de Satanás era para sacarlo de la voluntad de Dios, y muchas veces nosotros somos invitados a salirnos de la voluntad de Dios y no nos damos cuenta, porque él viene con palabras y nos saca hasta la escritura, como se la sacó a él más adelante. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor tenía que confiar en Dios y en su palabra para hacer el propósito y el trabajo que Dios le había dado. Gloria sea al Señor. ¿Y qué usó? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que resistir de la misma manera a Satanás, sacando la palabra de Dios. Por eso es importante que el pueblo de Dios lea la Escritura. Por eso es importante que cada día lea la Escritura, porque si nosotros somos ignorantes de la palabra del Señor, es como si nosotros no tuviéramos armas para podernos defender. ¿Con qué nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a refutar los engaños del diablo? Gloria sea al Señor. Y vamos a ver la segunda tentación, que toca el orgullo y la vanidad de la vida. Gloria sea al Señor. Entonces dice en el verso 5 de Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, él quería provocarlo para que el Señor Jesús se mostrara como Dios antes de tiempo. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire que aquí Satanás está sacando una parte de la Escritura, ¿sí? Pero la está torciendo. Y Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Satanás quería forzar al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el hombre, en su humanidad de hombre, tiene necesidad de sentir la aprobación de Dios y la aprobación de los hombres. Y más cuando la aprobación es pública. Gloria sea al Señor. Amén. Es interesante y es importante cuando nosotros tenemos la aprobación de Dios. ¿Y cuando tenemos la aprobación de Dios? Cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios y a los tiempos de Dios. Pero hay un punto interesantísimo donde el hombre, por su naturaleza, demanda y quiere la demostración pública, el reconocimiento público. Y Satanás lo que quería era que el Señor Jesús se demostrara para que fuera invalidada su sacrificio en la cruz. En otras palabras, Satanás quería que el Señor Jesús le robara la gloria a Dios. Mire, qué interesante. Pero para esto nosotros vamos a ir a Isaías 42, verso 8. Alabado sea Cristo. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria con ningún hombre, con ningún gobernante, con ningún estadista, con ningún hombre eminente, con ningún grande siervo de Dios. No comparte su gloria. ¿No te dicen amén? Aleluya. ¿Por qué? Porque la alabanza hacia los hombres es principio de idolatría.
La alabanza hacia los hombres es principio de idolatría, es la introducción. Gloria sea el Señor. Y nosotros podemos decir, le damos gracias a Dios que nos sacó de la idolatría. Pero lamentablemente muchos han salido de la idolatría en imágenes para caer en la idolatría de personas. Y al final de cuentas es idolatría. Y hoy podemos ver iglesias que rinden adoración, pleitesía a sus líderes. Y yo no necesito que decírselos, ¿verdad? Quiero ser un poquito cauto y respetuoso porque estas predicaciones salen al aire, gloria sea al Señor. Pero usted sabe que hay iglesias en las cuales se ha enseñado a darle una exaltación al líder, a la autoridad máxima. De hecho, usan la palabra jerarca. Y la palabra jerarca, yo busqué qué es jerarca, y la palabra jerarca es aquel que está en un puesto inminente, prominente. Uno de los niveles más altos de ese lugar. Pero eso no es bíblico, hermano. No es bíblico porque la palabra del Señor nos enseña que todos juntos somos miembros de un cuerpo. Y todos nos necesitamos el uno al otro. Gloria sea al Señor. Y la cabeza es Cristo Jesús. El Señor Jesús puede estar sin nosotros, pero nosotros no podemos estar sin Jesús. Entonces no es un dragón de varias cabezas, no. Es un cuerpo con una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo Jesús. Entonces, hoy en día, muchas iglesias rinden respeto, adoración, pleitesía a sus líderes, a sus pseudos apóstoles, a sus, ¿para qué voy a decir más? Y caer en una situación, hermano, de dedicarles momentos especiales, cantos especiales. ¿Sí se han dado cuenta de esto? ¿Sí sabe que hay una iglesia que tiene cantos especiales para su máximo profeta? Adoración especial para su profeta. Cantos especiales. Yo sé que sí lo sabe. Y si no lo sabe, pregúntame al final, se lo voy a decir. Gloria sea al Señor. Pero esto es en contra de lo que Dios establece. Aleluya. Deuteronomio 6, verso 13. Mire, qué sutil Satanás nos puede meter en un engaño y nosotros hacemos una cosa buena, pero que tiene un trasfondo malo. Deuteronomio 6, verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás. ¿Y a él qué? El propósito, hermano, de que estamos aquí es para adorar juntos a Dios. Amén. No se debe adorar al líder de ningún departamento, ni se debe adorar a ningún pastor. Y no se le debe de dar un lugar de eminencia porque no lo tiene. No lo tiene. Gloria sea a Dios. A Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo servirás. Pero es muy común que los miembros de una iglesia comiencen a tener admiración por sus pastores. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez una mujer que me encontré y me dijo, yo sé que me lo dijo en un sentido de decirlo bonito, ¿verdad? Y me dijo, yo tengo un pastor de peluche. Ay. O sea que tenía una pasión por ese pastor que no es bíblica, hermano. Este es un principio de idolatría. Nuestra atención está centrada en Dios.
Debemos respetarnos los unos a los otros, debemos respetar a aquellos que están enseñando y lo que sea, apoyarlos, gloria sea al Señor, en lo que se está haciendo, gloria sea al Señor, pero jamás se le tiene que dar un lugar, jamás se le tiene que dar un lugar especial. Y usted va a encontrar iglesias, hermano, el pastor, la mejor silla, el mejor plato. Cuando yo estuve en Estados Unidos, hermanos, se hacían comisiones. Y cada semana le tocaba a alguien ir a lavarle el coche al pastor, a cortarle el pasto al pastor, a pintarle la casa al pastor. Toca mantenimiento del carro del pastor y hay que llevárselo, y no nomás hay que llevarlo al taller, hay que pagar lo que cuesta, porque es del pastor. Eso no es correcto, hermano. Eso no enseña la Biblia. Gloria sea al Señor. Sí, debemos de respetar y apoyar, sí, pero no tener una adoración hacia Él, gloria sea al Señor. Porque cuando la congregación empieza a tratar a su pastor de esta manera, esa congregación empezó a caer en idolatría y puede hacer caer a ese pastor en idolatría. Porque la adulación es grata, hermano. ¿Cuándo sabían eso? Yo lo experimenté, hermano, en carne propia. Y gracias a Dios el Espíritu Santo me enseñó esto. ¿Y por qué le digo que me enseñó? Una ocasión, hermano, yo estaba en una iglesia, mi hermano se puede acordar a lo mejor, yo estaba con el hermano Jorge Hernández. Y me tocó predicar. Y prediqué como hoy. Y cuando terminé de predicar, se acercó una persona y me dijo, ay, hermano, usted está tremendo. Cuando usted predica, tiemblo. Hermano, sucedió algo. En mi pecho sentí que algo entró. Y sentí que me inflé como pavo real. Literalmente, hermano. Sentí que, qué bueno eres, Jorge. Pero al instante el Espíritu me dijo, no. Qué fácil es que una iglesia haga de su pastor un Dios. Se desliza tan fácilmente. La iglesia debe de maravillarse de Dios. El pastor y la iglesia deben de trabajar para buscar, enseñar a Dios y seguirle a Dios, no seguir al pastor. Seguir a Dios. Hoy en día las redes están colaborando para cada quien tenga su pastor predilecto. No un Dios, no, un pastor predilecto. Oh, este sí dice. ¿Qué dice? Lo que tú quieres escuchar. Mire, yo me encontré hace unos días cuando fuimos a Ciudad Guzmán con un pastor. Y este pastor me dijo algo, porque yo lo conozco de años. Y le vi una iglesia un poquito como esta, un poquito más grande que esta en número. Y sin preguntárselo, él me dijo, yo tenía 250 gentes aquí. Pero cuando les hablé de la verdad, se fueron. Internet está predicando al gusto de cada quien. Entonces, cada quien tiene su predicador predilecto y su interpretación preferida. Pero eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que maravillarnos de Dios y ir y buscar. El pastor y la iglesia juntos van hacia allá. Gloria sea al Señor. No se debe de poner a ninguna persona en un pedestal. Aleluya. Porque es muy sutil caer en idolatría. Nosotros debemos enseñarle a los demás a caminar con Dios, no caminar con nosotros. Así que la adulación, el servilismo, ¿sí entiende lo que es la palabra servilismo?
la adoración, el servilismo, el elevarle el ego a un pastor, estamos pisando el terreno de la idolatría. Aleluya. Un pastor, los ancianos de la iglesia deben estar enfocados en buscar y estar atentos a llevar al pueblo hacia las cosas de Dios, no hacia ellos. No tienen por qué remar para ellos. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5, 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué dice? ¿No teniendo qué? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, cuando el pastor entiende esto y la congregación entiende esto, nos dejamos de cumplidos y de halagos. Permítame. Al final, por favor. Quiero decir algo interesante aquí. Nosotros tenemos que ser sabios. Amén. Porque a esta carne le gusta la adulación. ¿Sí? Es una naturaleza de la carne. La adulación, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Sentirse más importantes. Pero la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener? Que somos cuerpo. No somos cabeza. Gloria sea al Señor. En este sentido, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros venimos a la iglesia y nos salimos con un sentimiento de pasión por el pastor, porque ¡ay, qué tremendo está el pastor! Entonces necesitamos entender una cosa. ¿Dónde está tu adoración? ¿Con Dios o con el pastor? Porque cuando el pastor te dé una palabra dura, vas a decir, ¡ay, no, que ese pastor no tiene amor! ¿Y sabe por qué empezamos a adularlo? Para hacerle manita de puerco muy sutilmente y que nos diga lo que queremos oír. ¿Y cómo entró el engaño? Sutil. Aleluya. Santo es el Señor. Lamentablemente, muchas iglesias están centradas en el pastor, porque tiene dones, y son visibles y son palpables. Entonces él es el centro. Si el pastor no está en la iglesia, no sirvió nada. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando muchas iglesias saben que el pastor no va a estar? Porque yo no sé cómo se enteran, hermano. El pastor se va a escondidas, pero yo no sé cómo se enteran. Y cuando se va y regresa, ¿cómo estuvo? Pastor, más de la mitad no vino a la iglesia. ¿Pero por qué? Es que no estuvo usted. Ay, Señor Jesús. Grande problema. Entonces no se están congregando por el Señor, se están congregando por el pastor. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando nosotros, como pastores, como congregación, nosotros entendemos cuál es nuestra función y cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, jamás vamos a ser propensos a entrar a la idolatría. Gloria a Dios. Y esto nosotros lo tenemos tan arraigado, hermano. Los hermanos, hay hermanos que adoran a sus papás, adoran a su mamá, adoran a sus hijos. Cuidado, hermano. Una cosa es amar, y nosotros hemos malentendido la palabra amar. Amar es servir. Amar es obedecer. Le voy a dar una escritura que el Señor me ha estado revoloteando mucho. Es una escritura que dice, si me amas, ¿qué? No dice, si crees en mí.
Si crees que yo morí en la cruz por ti. Si crees que sí, verdaderamente resucité. No. Dice que no. Dice, si me amas. Y esta palabra, algún día lo tendré que estudiar más profundamente. Porque no se ama lo que no se conoce. ¿Por qué las iglesias llegan a un amor tan excesivo por un pastor? Porque con el pastor tienen trato diario, con el pastor platican, con el pastor tienen esto, tienen aquello. ¿Y ese trato los hace qué? Amarlo. Pero la enseñanza que el Señor nos dice es que nosotros tenemos que tener trato con Dios. Y cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando Dios nos da de dirección, no el pastor, sino Dios, ¿a quién es el que amamos? Entonces, cuando la iglesia empieza a adorar a su pastor, significa que no está buscando a Dios. Y usted puede ir a iglesias, hermano, que le ponen casi alfombra roja al pastor. Pero pueden constrictar el Espíritu Santo y no sienten nada. ¿Cómo van a sentirlo si no lo conocen? Gloria sea al Señor. Amén. Mire, y esto no es nada nuevo. Mire lo que pasó en Corinto. En Primera de Corintios 3. Gloria a Dios. Yo sé que esto a muchos pastores no les va a gustar. Primera de Corintios 3. Verso 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, cuando sientes admiración por un hombre que es tu líder y que dice, ¿no son carnales? ¿Qué pues? Ese es Pablo. ¿Y qué es Apolo? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es? En este sentido. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, yo hice un trabajo, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿A quién se está refiriendo aquí? A la iglesia en general y a sus líderes. Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Somos qué? Pero como nosotros estamos acostumbrados que si viene el secretario del presidente, le damos honores como presidente. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Si viene el representante de la gobernadora del estado, le damos honores como si fuera la gobernadora. Y esto se les metió a la iglesia y entonces hay que darle honores al pastor porque es representante de Dios. Esto es una mentira del diablo. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Los líderes, los siervos, son humanos, son humanos, hermano. Hay una sola razón para adorar a Dios. Y la razón es porque solamente Él es digno de adoración. No hay más. Sí, se debe de respetar, se debe de apoyar a un líder, a un siervo, a un pastor. Pero también tenemos que recordar que ese pastor es un humano que también fue redimido de su pecado, que tiene tentaciones, que tiene pruebas, que tiene faltas, que tiene todo.
Pero por la gracia de Dios, igual que nosotros, está en Cristo Jesús. ¿Dónde entonces está la adoración hacia Él o la pleitesía hacia Él? Aleluya. Así que todos debemos caminar en humildad, unidos como un cuerpo, amándonos los unos a los otros y sirviéndonos, pero dándole la gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Voy a retomar un poco más de lo que estaba diciendo. Satanás usó una escritura y le dijo, escrito está, mandará a sus ángeles y te rescatarán. Gloria sea el Señor. Pero Satanás torció la escritura. ¿Sí? Porque él omitió palabras de esa escritura. Pero el Señor sabe la interpretación correcta de la escritura y no permitió que Satanás la torciera. Pero hoy en día, mucho creyente está dispuesto a creerle a cualquier predicador que hable de la Biblia sin cuestionarlo y sin escudriñar la escritura. Lamentablemente. Hoy en día, y tengan mucho cuidado con esto, hoy en día un predicador puede decir lo que quiera y acomodárselo con la escritura. Y la gente se convencerá porque dirá, usó la escritura. Por eso es importante. Eso fue lo que quiso hacer Satanás con el Señor. Manda a sus ángeles y te van a rescatar. Él estaba diciendo una verdad, amén. ¿Verdad? Y el enemigo nos va a enseñar verdades a medias. ¿Para qué? El propósito es alejarnos de lo verdadero, alejarnos de Dios. Aleluya. Entonces es importante que cada uno de nosotros conozca la Escritura. No debemos ser ignorantes ni neófitos en la Escritura para saber que estamos en la correcta interpretación. Entonces cuando Satanás le quiso torcer la Escritura, el Señor le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos que caiga fuego del cielo para que sepan aquellos incircuncisos que nosotros somos hijos de Dios, porque nos están tratando mal. Gloria sea el Señor. Vayamos al versos 8 y 10. De la misma escritura de Mateo 4. Y vamos a ver una tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En pocas palabras dijo, basta ya, vete. Mire qué atrevimiento de Satanás, le dijo, todo esto te daré. Satanás sabía que el Señor Jesús venía a restablecer todas las cosas. Jesús venía a restablecer todas las cosas. Pero Satanás quiso provocar al Señor Jesús a decirle, no necesitas ir a la cruz, yo te voy a dar un atajo más rápido. Yo tengo la autoridad sobre toda la tierra, porque el pecado se la dio. Y yo te lo voy a dar a ti sin que vayas a la cruz, fue lo que le estaba diciendo. Solamente te pido una cosa, que me adores. O sea, ¿qué era eso? Renegar de Dios y adorar a Satanás. Y no necesitas ir a la cruz. Miren, qué tremendo. Aleluya. Porque Satanás siempre ha buscado adoración que le pertenece a Dios y no a Él. Y entonces Satanás trata de que nosotros le demos adoración a otras cosas para desviarnos de Dios. Aleluya.
Porque Él siempre ha buscado esto. Si usted lo ve en Isaías 14, en el verso 13, dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, porque eso es lo que siempre ha querido hacer Satanás, siempre. Y si él logra entronar a un hombre ahí y que le roben la gloria de Dios, él es triunfante, porque él a través de ese hombre apóstata está recibiendo adoración. Pero el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Eso es de la misma manera que nosotros tenemos que resistir al diablo, con la palabra de Dios. No demos nuestra adoración a nadie. Creo que hay un canto por ahí que dice, ¿cómo va, hermano Damián? No daré no diré mi vida a nadie. Gloria a Dios. Hoy en día mucha gente está reclamando reconocimiento. ¿Qué tenemos que reconocer? Dijo el apóstol, siervo inútil soy. El apóstol dijo, siervo inútil soy. ¿Dónde está nuestro reconocimiento? No, lo nuestro no es un reconocimiento. Lo nuestro es un gracias a Dios que nos sacó de todo.